Compañera, hacia la teleaudiencia. Aquí hace minutos nada más llegaron los familiares del suboficial Edelio Morínigo, secuestrado ya por el EPP hace algún tiempo. Ellos llegaron aquí, pidieron audiencia con el ministro del Interior, Francisco de Vargas, y él los recibió inmediatamente. En este momento nosotros no sabemos exactamente el tenor de la conversación. Sabemos que la señora desde el día de ayer o en esta semana ya está dando a conocer y que nos daba también a nosotros la versión a Red Guaraní respecto al pedido que hace al gobierno en caso de que el Ejército del Pueblo Paraguayo cumpla con las advertencias que dieron de asesinar a su hijo, y por lo tanto también pidió al gobierno que asesinara a miembros del EPP que actualmente están encarcelados. Creeríamos que vinieron los familiares a pedir hacer esta misma solicitud acá al Ministerio del Interior, como también la otra sospecha es que vinieron también para poder conocer más o informarse más de lo último, de los últimos datos que pudiera tener esta cartera de Estado, que precisamente sigue de cerca cómo le corresponde el tema de las investigaciones. Para Red Guaraní, la madre de Edelio Morínigo, había dado una entrevista exclusiva. Yo quiero que recordemos, compañeras, de cuál era el pedido exacto que realizó esta madre ya a estas alturas desesperada por tener nuevamente a su hijo, y ante la advertencia y el tiempo que se está cumpliendo, el tiempo que había dado el EPP, que vence precisamente en unas horas, puesto que habían dicho que hasta el 1 de noviembre daban tiempo al gobierno para poder hacer ese canje por miembros del EPP a cambio de Edelio Morínigo. Escuchemos nuevamente lo que mencionaba entonces en una entrevista exclusiva para Red Guaraní. El EPP le ejecuta a mi hijo, que también se le ejecuta 1 y 2 EPPistas que están en la cárcel, porque la gente del EPP no es nada también para ejecutar a una persona y se quedan así impunes. Y yo como mamá y nosotros como familia, eso es lo que queríamos plantear al gobierno y a los congresistas, que saquen ellos una ley que habla si se le ejecuta a una persona, los EPP ejecuta, también que se le ejecute también a la gente que está ahí. Bueno, y estas fueron las declaraciones y el pedido que realizó la madre de Edelio Morínigo. Como yo les decía, compañeras, sospechamos que este es el mismo pedido que vinieron a acercar ahora hasta el despacho de Francisco de Vargas. Ellos están acompañados de la Asociación de Familiares de Policías en nuestro país, quienes están siguiendo de cerca también ya esta situación, y que en días pasados esta misma organización inició una vigilia, recordemos, es una vigilia entonces que se extiende hasta el 1 de noviembre, esperando, decían ellos, o la liberación de Edelio o que el gobierno entre hasta donde está este grupo armado para poder rescatar tanto a Edelio como a Arlan. Entonces estaremos pendientes y expectantes a lo que pueda decir el ministro del Interior, Francisco de Vargas, Elida, entonces, y ampliaremos en los siguientes espacios informativos en Red de Noticias Central. Muchas gracias, Elida. Con ustedes, compañeras.